Villalba, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Níbar, un gusto saludarte, saludar al sur del país y pues un placer estar en Televisión Andalucía siempre para compartir contigo y toda la gente que escucha, ve este prestigioso programa. Yo quiero hacer énfasis en que tú tienes un gran conocimiento, un amplio conocimiento en comunicador político. Yo pregunto, tenemos dos binomios, Tuto, JP, Rodrigo Lara. ¿Quién está comunicando mejor políticamente rumbo a este balotaje? ¿Quién se está dando a entender mejor? ¿Quién se está equivocando menos? Ojo, ¿quién se está equivocando menos? Porque cada vez que salen a la palestra, cada vez que comunican, cada vez que abren la boca, pueden comunicar cosas en favor o en contra. Y esto que es el balotaje, una experiencia relativamente, claro, por supuesto, nueva en Bolivia, suele pasar, quien va liderizando este balotaje es quien se equivoca menos. Vuelvo a hacer énfasis, quien comunica mejor, quien se equivoca menos de estos binomios. Contigo, Gabriel. Muchas gracias, Níbar. Sí, sin lugar a dudas estamos viendo los bolivianos una experiencia nueva, ¿no? Nunca antes en la vida democrática de Bolivia, a partir de la promulgación de la Ley de Organizaciones Políticas, por ejemplo, se había tenido que recurrir a una segunda vuelta electoral que da cuenta de la falta de apoyo mayoritario de ambos binomios, ¿no? Uno con el 30%, otro con el 20%, un poco más, pero de un electorado de al menos 4,5 o 5 millones, puesto que se ha cuantificado más de 1 millón de ausentismo, producto de los adultos mayores, por ejemplo, o también alrededor de 1 millón entre votos blancos y nulos. No estamos hablando de que de los 7 millones de electores, de padrón electoral que tenemos, solo 5 estarían escogiendo. Y de esos 5 millones, solamente el 50% habría votado sumados a estos dos binomios de Tuto y de el señor Rodrigo Paz Pereira, ¿no? Sin lugar a dudas, la pregunta que tú haces es fundamental para entender la claridad en la comunicación. Un elemento fundamental es la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. Es un elemento que es altamente valorado por la población, por los votantes, puesto que la coherencia hace de piedra fundamental, de columna vertebral del discurso político. Desde el plano simbólico teníamos a los candidatos ayer, por ejemplo, en el estadio de Villa Ingenio, alentando, apoyando a la selección boliviana, y la utilización de símbolos es fundamental, ¿no? En la campaña de Jorge Tuto Quiroga nunca se lo vio con una huipala, por ejemplo, que por Constitución, artículo 6, es uno de los símbolos patrios y representa a gran parte de los bolivianos, si no a todos, ¿no? Ya que está constitucionalizado este símbolo, al igual que la tricolor, al igual que el patujú, al igual que la cantuta. Pero Jorge Tuto Quiroga rehúye utilizar ese símbolo, por ejemplo, ¿no? En su viaje a Estados Unidos también se lo ve sentado en una mesa, prácticamente solo, con dos banderas, una pequeña tricolor y atrás de él otra bandera tricolor, ausencia de huipala, ausencia de gente a su lado, que da cuenta de una soledad, ¿no? Es un elemento no menor desde el plano simbólico, desde el plano de la imagen. Por otro lado, tienes la efervescencia de un candidato, el señor Lara, que más que ayudar a su binomio, ayudar a Paz, que es un personaje político mucho más meditado, pues pareciera que lo perjudica, ¿no? En estas confrontaciones, contradicciones, que yo tengo más poder, que yo voy a tener más poder, que me disculpo, que no me disculpo. Evidentemente, el señor Lara está haciendo uso de esa imagen de personaje público, sin darse cuenta que ha dejado de ser ya solamente un personaje público y se ha convertido en un personaje político, ¿no? Hay que saber diferenciar de un personaje público que puede hacer y decir lo que le dé la gana, y está sujeto a la crítica, por supuesto, de otro personaje que es un personaje político, un perfil de un personaje político que tiene que medir, calcular todo lo que dice, porque en política nada es casualidad, ¿no? Podría, en este breve análisis, Níbar, identificar esos pros
y esas contras de ambos binomios, ¿no? Esta carencia de producción simbólica de Jorge Tuto Quiroga y este desorden entre candidato a la presidencia y vicepresidencia por parte del binomio de Rodrigo Paz y Lara, ¿no? Eso que, por supuesto, va a ser ampliamente considerado por los votantes. Y claro, nos has mencionado un poquito de Tuto, un poquito de Rodrigo y también incluso hasta de Lara. ¿Se puede decir algo de JP? Es un personaje perdido, que al igual que en momentos identificamos que Lara perjudica a Rodrigo Paz, evidentemente el señor JP Velasco perjudica enormemente a su candidato Jorge Tuto Quiroga, ¿no? Es un personaje que confunde satélites con cohetes, que confunde efemérides de Cochabamba con efemérides de La Paz. Pareciera un personaje perdido, ¿no? En las últimas entrevistas que tuvo también dice, no, yo no soy absolutamente dueño de Yango, ni siquiera tengo participación accionaria, es algo que se está diciendo, pero no es verdad, contradiciendo a la propia presentación que le hizo su propio candidato a la presidencia, que es el señor Jorge Tuto Quiroga, ¿no? Entonces, pareciera que en ambos lados tienes, de este lado de Jorge Tuto Quiroga, un candidato a la vicepresidencia que lo perjudica, y de este lado de Rodrigo Paz lo propio, ¿no? Con diferentes matices. Y claro, la gente hasta el momento puede, de cierta manera, perdonar equivocaciones. ¿Qué tipo de equivocaciones puede perdonar? Claro, por ejemplo, confundir lo del cohete con lo que significa satélite, gracias. O confundir a veces lo que tú decías hace rato de Lara, ¿no? Entre ser una imagen pública, un perfil público y un perfil político. Y en cada aclaración suele ser escándalo o escarnio dentro de los medios, tanto en redes sociales como en medios de prensa. Existen frases que no sé si la población se las puede perdonar a Lara. ¿Por qué? ¿Cuál es hoy lo que podría percibir en conjunto? ¿Por qué digo en conjunto? Porque Rodrigo y Lara y Rodrigo, así lo interpreta la población. No interpreta a un Lara por un lado o a Rodrigo por el otro. De hecho, cada vez que sale hablando Lara, el que tiene que más o menos mimetizar esa equivocación o ese lapsus es, por supuesto, Rodrigo Paz. Pero ¿hasta dónde le da el cuerpo? ¿Hasta dónde le da la talla Rodrigo Paz Pereira para poder mimetizar estos lapsus de Lara? Estamos viviendo en esta actual coyuntura nacional la espectacularización de la política, ¿no? Es un fenómeno propio de las lógicas latinoamericanas. No, la población, los votantes, no se enfocan en las propuestas, en aspectos estrictamente racionales o formales, si tú quieres, Níbar, ¿no? Se alimenta la gente, los medios también, de los lapsus que puedan tener los políticos, de las confrontaciones, de las peleas, de la guerra sucia. Como sociedad alimentamos eso. Vivimos en una cultura de la espectacularización de la política que nos encanta, es como la arena romana, ¿no? Sin lugar a dudas, ese espectáculo en la política genera toda clase de controversias, de los cuales la gente habla, de los cuales la gente comenta y finalmente mueve emociones. La política moderna fundamentalmente es articular, mover emociones. ¿Qué sentimientos mueves? ¿Qué sentimientos promueves? ¿Qué sentimientos generas en el votante? Más allá de la propuesta que es estrictamente racional y formal, si tú quieres, ¿no? Cuando hacía un pequeño sondeo y les decía, ¿qué piensan de Jorge Tuto Quiroga, no? Y mucha gente me decía, ¿te das cuenta cómo mueve sus dientes cuando habla de Evo, cuando habla del MAS? Sus ojos se llenan de rabia, pareciera, se llenan de odio. Ese es el sentimiento, es un tipo que genera miedo, digamos, decían, ¿no? De Rodrigo Paz, ¿qué sentimiento te genera? Pareciera que sonríe, que te está invitando te está tratando de demostrar que es un buen tipo, que es buena gente, como son los chapacos, como son los tarijeños, ¿no? Pero no sé, no le creo, dice la gente, ¿no? Entonces, esos son los sentimientos
que se generan en la población y que hay que saber identificarlos muy bien, porque todos los detalles cuentan, las risas forzadas, los movimientos, la utilización de determinada indumentaria en la vestimenta, los accesorios, si usa reloj, si se viste formal, no se viste formal, todos esos elementos van construyendo el ámbito de la preferencia de los votantes en relación a uno en detrimento de otro, ¿no? Y son pequeños ajustes que una campaña tan corta son los que se tienen que hacer, son los que se tienen que dar y que la población es altamente perceptiva a los mismos, ¿no? Más allá, lo vuelvo a decir, de las propuestas estrictamente racionales. No votamos por raciocinio, no votamos por la consideración o la comparación de programas de gobierno, votamos por los sentimientos que genera uno u otro candidato. Por los sentimientos que genera uno y otro. Me encantó esa frase porque es muy cierta. Y además, ¿qué nos dice? ¿Qué nos comunica un Tuto Quiroga con camisa, cuello blanco, corbata y saco? ¿Y qué nos comunica un Rodrigo Paz Pereira, por ejemplo, como vemos en la foto, con chaleco, mucho más informal? Ahora, eso por un lado, y quiero concluir con esto. La importancia que revela el hecho de tener en este momento de la coyuntura política electoral algo que la población debe identificar y que seguramente tú nos puedes ayudar. Se están peleando el mismo sector demográfico, los mismos sectores demográficos se están peleando Rodrigo y Tuto, o en su defecto, Tuto pelea o quiere ganar un sector demográfico, social, muy distinto al de Rodrigo Paz Pereira. Esto para concluir. En el ámbito de la primera parte, la interrogante que tú planteabas, evidentemente los bolivianos, generalmente, Níbar, nos vestimos de manera formal para actos solemnes, ¿no? Usualmente tú, yo, cualquiera que nos está viendo, escuchando, no suele ir los 7 días de la semana con saco y corbata por el mercado, por la calle, a su trabajo, a actividades deportivas. No, generalmente no somos así. Sin embargo, el señor Rodrigo Paz, si bien se viste de manera informal como nos vestimos la mayoría de los bolivianos, para actos solemnes, como por ejemplo los debates presidenciales, siempre suele ir empilchado, ¿no? O sea, con saco y corbata. Eso implica que el señor, el candidato, le está dando una solemnidad, una importancia solemne a determinados actos. Como hacemos nosotros cuando nos invitan de padrino, digamos, a un bautizo, no vas a ir como con tu traje, con las prendas que utilizas cotidianamente. Vas a ir con saco y corbata, vas a ir un poco más formal, ¿no? Lo propio cuando vas a un matrimonio y demás. Entonces, Rodrigo Paz, desde lo simbólico, desde la vestimenta, trata de comunicar eso. Yo soy igual que ustedes, no voy a ir de saco y corbata a todas partes. Voy a ir de saco y corbata a actos y celebraciones solemnes a las cuales yo les brindo importancia. En cambio, el señor Jorge Tuto Quiroga pareciera al revés, ¿no? Yo quiero imponer esta formalidad de ir con bien formal a todo lado, y así tiene que ser, digamos, ¿no? Entonces, esos dos aspectos que los diferencian ambos candidatos es un dato no menor que la población, por supuesto, la percibe. En el ámbito del bono demográfico, si quieres, de ambos, evidentemente tienen que pelear todo. Los candidatos tienen que tener la habilidad discursiva para saberse adaptar y saber conquistar a cada nicho electoral, a cada segmento, incluso a cada microsegmento. Se tienen que disputar esa gente que ha votado por el voto nulo, se tienen que disputar esa gente que ha votado por el voto blanco, se tienen que disputar esa gente que ha votado, que ha preferido quedarse en su casa y no ir, que son fundamentalmente adultos mayores, porque la norma electoral prevé sanciones de tipo económico para el ausentismo, ¿no? Se tiene que pelear también ese voto de los otros candidatos que pues no formaron parte de las filas de Rodrigo Paz ni de Jorge Tuto Quiroga y que hoy por hoy de manera, a mi modo de ver, oportunista, están viendo con quién ir, con quién no ir. Bueno, son los juegos de la política, es totalmente legítimo, ¿no? Pero sin lugar a dudas, todos los nichos, todos los segmentos, todos los microsegmentos se tienen que pelear. Los candidatos en segunda vuelta no pueden dar por descartado ningún nicho electoral para pelear, y esa es pues la estrategia que seguramente estarán aplicando los diferentes equipos de campaña.
Villalba, comunicador político, muchísimas gracias por estar con nosotros en Tu Mañana. Un gusto compartir contigo, Níbar, con toda la gente que te escucha, que te ve y que sigue tan prestigioso canal. Un abrazo. Un abrazo, gracias. Vámonos a una breve pausa publicitaria porque al retornar, mucho más nos espera aquí en Tu Mañana. Enseguida volvemos con